Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas electorales que estamos realizando aquí en Interalmería Televisión con motivo de las elecciones del próximo domingo 26 de mayo. En la jornada de hoy, para comenzar la semana, le ha tocado el turno al Partido Socialista y con nosotros ya se encuentra, en este caso, el número 6 de la lista de Adriana Valverde, del Partido Socialista para las municipales, Eusebio Villanueva. Don Eusebio, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias, bien hallado. Es un placer tenerte con nosotros en la jornada de hoy. Para abrir esta semana nos quedan 5 días para terminar la campaña electoral. Pero claro, la primera pregunta que te hago, porque la gente, nosotros los periodistas sí te conocemos, pero la ciudadanía almeriense, ¿quién es Eusebio Villanueva y por qué? Por el Partido Socialista con Adriana Valverde. Bueno, pues Eusebio Villanueva es una persona que se viene a vivir a Almería hace ya 33 años, porque mi familia son oriundos de aquí. Y empecé mi carrera como arquitecto libre aquí en Almería y desde entonces pues vengo viviendo y residiendo aquí y participando de la ciudad. Yo he trabajado varios años en el Movimiento Ciudadano, en la Asociación de Vecinos La Palmera, y hemos promovido pues muchas actuaciones, como bien sabéis, siempre reivindicando cosas para la ciudad y reivindicando mejoras para los ciudadanos. Entre ellas el Parque de la Molineta. La Molineta que ha sido, yo creo que ha sido un poco el estandarte, el estandarte de la Palmera. Y en un momento dado, pues yo me planteo que quería dar un salto más y un compromiso más con la sociedad. Y entonces, pues de las alternativas que había políticas dentro de mi ideología o de mis sentimientos, me parecía que el Partido Socialista, con la propuesta de Pedro Sánchez, era la mejor oportunidad. Y ahí que me ofrecía el partido. Y entonces, pues dentro de eso, Adriana, conociéndome un poco y viendo las propuestas que yo le hacía, pues considero que podía ser una persona válida para esta candidatura, y aquí estamos. Adriana Valverde, ¿puede ser la próxima alcaldesa de la ciudad de Almería? Yo creo que debería ser la próxima alcaldesa. Es una mujer próxima, cercana, sencilla, una mujer normal y corriente, con mucha empatía con la gente y con los problemas, y además con una gran experiencia de gestión, que ha estado en diferentes puestos de administración, claro, en la Junta de Andalucía, ahora en el Ayuntamiento. Entonces, pues se ha rodeado de un equipo de gente que yo pienso que somos buenos profesionales, cada uno en nuestro ámbito, en nuestro área, y además sin ninguna pretensión más que la de servir a la ciudad y ya está, ¿no? Entonces, a mí me parece una candidata magnífica, sincera, honesta, sencilla, normal. Proyecto que presenta el Partido Socialista, ese programa electoral que ha puesto encima de la mesa, un proyecto importante, Almería Puerta del Mediterráneo, que presentaste ya hace unos meses, en el que es darle una vuelta por completo a la ciudad de Almería, ¿no? Sí, mira, Almería es una ciudad que tradicionalmente ha ido creciendo alrededor de la Alcazaba desde sus orígenes de una forma expansiva hacia la Vega y no ha acabado de rematar la ciudad, sobre todo en su parte noroeste y en las zonas periféricas. Entonces realmente ha llegado el momento en el cual decir vamos a completar la ciudad para luego en el futuro, en función de la evolución que se tenga, pues poder seguir creciendo. Pero antes de eso tenemos que cerrar la ciudad. Entonces nuestro proyecto ha ido por un lado en la parte mediterránea, que somos lo que nos clasifica y lo que nos identifica como mediterráneos 100%, y por otro lado en completar el espacio urbano que ahora mismo está deslavazado, desconexo, sobre todo en la parte noroeste y en las zonas periféricas. Entonces, el término municipal también lo está, ¿vale? También tenemos problemas con los barrios como la Cañada del Alquián, como Cabo de Gata, que falta comunicación. Pero lo que es el espacio desde el río hacia la autovía, ahí debemos hacer un esfuerzo de completar la trama urbana y de darle un sentido a toda la ciudad antes de pensar en nuevos crecimientos. ¿Qué proyectos se pondrían encima de la mesa si Adriana Valverde llega finalmente a gobernar la ciudad de Almería a partir del próximo 27 de mayo? ¿Cuáles serían los pilares fundamentales, tú como urbanista, en el tema, en la situación del proyecto, el programa electoral que tiene Adriana Valverde para las próximas elecciones? ¿Cuáles serían los pilares básicos de este proyecto? Vamos a ver, el pilar básico y fundamental desde mi punto de vista es la participación ciudadana. No podemos conseguir una ciudad si no hacemos partícipes a todos los ciudadanos de ella. Y este es un proyecto para ilusionar a la gente. El alcalde habla mucho de que si quiere mucho Almería, que si no sé, pero vamos a ver, Almería se le quiere con hechos y con actuaciones. Entonces, eso lo primero y fundamental es la participación ciudadana. El movimiento vecinal, que está desaparecido últimamente, excepto pequeñas islas de participación, hay que fomentarlo al máximo posible. Hay que escuchar a la gente y hay que proponer propuestas. Y esas propuestas que estén consensuadas y que la gente las asuma como propias. Ese es el éxito de la ciudad. Si conseguimos hacer eso,
seremos capaces de tirar para adelante hacia cualquier lado. Ahora que estáis en campaña electoral, me imagino que antes también lo mismo, pero para elaborar el programa electoral, el proyecto del programa electoral, se ha tenido que hablar mucho con la ciudadanía. Vosotros habéis hablado mucho. ¿Cuál es el sentir? ¿Qué es lo que os comentan la ciudadanía, los barrios, los vecinos de los barrios? Vamos a ver, los principales problemas de los vecinos son clarísimos. Está, por un lado, la suciedad, el abandono en las zonas de barrios, que prácticamente falta conexión con el centro o conexión entre ellos. Son los temas prácticamente fundamentales que hay. La suciedad, la falta de vegetación, de arbolado, la amabilidad de la ciudad. Tenemos que hacer una ciudad amable, que se use, que se utilice, que la gente se sienta a gusto en las calles, pero no es cuestión de poner chiringuitos para tomar copas, sino de tener una vida normal y corriente, donde los niños puedan jugar en un parque, o donde los ancianos se puedan sentar a la sombra y charlar un rato, donde se fomente el comercio de proximidad, que es lo que crea vida y crea movimiento, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nuestra percepción, pues hombre, la verdad es que la gente muy receptiva, con muy buenas sensaciones, prácticamente en casi todos los barrios. O sea, es raro que en alguien que te rechaza una propaganda o que te hace un mal gesto. No, al revés, muy acogedora, muy predispuesta, cada uno con su idea, con su filosofía, con lo que quiera cada uno, pero en principio y en general muy bien, ¿no? Eusebio, tú llegas a la política ahora, se puede decir, esta es la primera vez que ha dado ese salto a la política. ¿Es verdad que existen barrios de primera, segunda y hasta de tercera categoría? Sí. ¿Es verdad que tan mal está cohesionada la ciudad de Almería, que en la que vas a un sitio y es totalmente distinto al centro de la ciudad? Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo porque muy porque sencillo. es que los políticos, tú ahora que has entrado en la política, pero es crítica habitual en todas las campañas. Sí. Esa diferencia de clases, de barrio. Pero en este caso no es que solamente sea una crítica, es que es una realidad. Desgraciadamente, además, desgraciadamente. Para que te hagas una idea, entre la periferia, tanto la Corona Noroeste como el Puche, como la zona del barrio de Los Ángeles, Plaza de Toros, toda esa parte norte de la ciudad, vive un 37% de la población de Almería. ¿Vale? Es una parte importante de la población. Y hay unos problemas gordos de comunicación, y tú lo habrás vivido, para irte de la Plaza de Toros a la playa, tienes que dar unas vueltas tremendas, tienes que pasar prácticamente de forma obligatoria por la plaza circular, hay pocas. La carretera de Ronda, no te quiero contar el corte que supone. Hay una serie de trazados urbanos que son heredados del pasado, de otras épocas, de otros momentos, que no se han resuelto todavía. Y sin embargo, el centro de la ciudad ha pasado de ser el paseo tradicional a la Rambla y ahora es la avenida del Mediterráneo. Ese es el nuevo eje fundamental de la ciudad. Tenemos que dar respuesta a eso y tenemos que estructurar la ciudad desde ese punto de vista, coserla, tanto en dirección este-oeste como en una carretera de ronda, que es lo que nosotros proponemos, que enlaza a todos los barrios. Aquí os traigo un pequeño gráfico de la propuesta, es de enlazar desde la punta del río hasta la zona de Chanca Pescadería, ir conectando las diferentes salidas de la ciudad con la autovía. No que una persona que viva en la parte del Quinto Pino, para salir a la autovía, tenga que dar una vuelta tremenda, o irse al aeropuerto, o pasar por Pescadería, por la zona del puerto. Eso que crea problemas de saturación y problemas de comunicación, ¿no? A eso le sumamos el ferrocarril, que también es otra línea de herida, que también... Entonces, todas esas cosas hay que resolverlas y tenemos que darle una respuesta a la ciudad. Cuando se habla de problemas enquistados en la ciudad de Almería, siempre se ha hablado de que había muchos temas, se ha hablado durante mucho tiempo. El alcalde asegura que ya esos problemas se han quitado, se han desbloqueado y se puede seguir adelante buscando nuevos proyectos. Se habla del proyecto Puerto Ciudad, algo que desde el Partido Socialista tenéis un poco como bueno. Vamos a ver, en esta ciudad ha habido una serie de temas redundantes, de grandes temas, que se han sacado siempre a la palestra y discusión y tal. Hemos hablado del soterramiento, hemos hablado del ferrocarril, Vamos a hablar de la gente, vamos a hablar de la calle, vamos a hablar de las personas, de los ciudadanos y de los barrios. Vamos a dejarnos de grandes proyectos. El AVE nos va a resolver la vida. Pues hará algo en resolvernos, pero no nos va a resolver los problemas de convivencia, que son los que tenemos realmente. Vamos a empezar a trabajar en lo que nosotros llamamos urbanismo de baja intensidad, urbanismo de proximidad, de calle, en hacer que las aceras sean amables, que las calles tengan su sombra y que la gente pueda pasear, que el tráfico no tengamos una calle con 4 semáforos y pillemos 5 cerrados. O sea, son tonterías, pero tonterías que hacen cómoda o incómoda una situación. Entonces, el tema del Puerto Ciudad. El Puerto Ciudad, más que el Puerto Ciudad, nosotros estamos planteando todo el litoral desde San Telmo hasta Cabo de Gata. Y habrá que hacer un paseo,
completar el paseo marítimo, hacer un carril bici que se pueda comunicar todo eso, tener una conexión efectiva con la universidad, embellecer ese frente litoral. Pero el puerto ciudad tiene un problema para nosotros, por lo menos para mí particularmente, y es que hay una barrera de edificaciones hechas en la época del desarrollismo que han estropeado esa conexión del centro con el puerto y que ahora resulta más difícil. El problema es que aquí se ha organizado y se ha urbanizado muchas veces pensando en el interés particular y no en el interés general. Vamos a pensar en global y entonces conseguiremos que los temas particulares se resuelvan, pero que además se resuelva la globalidad. Porque no solo en la valla, parece que tirar la valla y ya... Tirar la valla, eso se tira en 5 minutos, pero luego esas conexiones con la parte de la Almedina, con la parte de la Chanca, con la parte... Si seguimos teniendo todo el tráfico obligatoriamente por el puerto... Por el puerto, a no ser que haya... La carretera de ronda que nosotros proponemos liberaría parte de ese tráfico. Entonces, a partir de ahí se pueden empezar a articular medidas, pero siempre y cuando organicemos. Eso en cuanto al frente litoral. De la Molineta, de la Corona Noroeste, ¿qué decimos? Bueno, nosotros en la Corona Noroeste lo que proponemos, aparte de esa carretera de ronda, también es utilizar los pies de monte, que son unos miradores magníficos que cualquier ciudad que tiene puntos altos en los cuales puede dominar el territorio los favorece, los ensalza y los utiliza. Y aquí tenemos unas grandes bolsas de suelo que pueden perfectamente utilizarse como parques, como zonas verdes, como expansión de la ciudad, de las cuales carecemos, desafortunadamente, y entonces completar ese anillo, por un lado de comunicación y por otro lado verde, hacer una transición lógica entre la ciudad y la autovía, para no meter presión en la autovía, porque ahí hay un problema de ruido, un problema de comunicación, eso tiene su propia infraestructura, y además utilizar esos espacios. Yo estoy seguro que cuando llevemos adelante este proyecto, muchísima gente se va a sorprender de vistas de Almería que no está acostumbrado a ver. Lógicamente, sí. Sobre todo en aquella zona de la Molineta. Claro. El que no conozca toda aquella zona... La Molineta tiene unas vistas impresionantes de toda la bahía. Se habla de un parque periurbano, se habla... Sí, pero no se ha acabado tiene muchísimas más utilidades. Y además sería una zona de equilibrio de las zonas verdes de la ciudad, porque ahora mismo estamos con el Parque de la Vega del Andarás o con el Parque de las Familias, que con todos mis respetos es casi más un parque temático que un parque al uso normal y corriente, a lo que se entiende por un espacio libre, abierto, donde te puedas meter, donde no haya ruido, donde haya más naturaleza, donde tú puedas estar en solaz y en tranquilidad. Eso es lo que es un parque. Claro, hasta aquí, ¿cuál era el concepto de parque en Almería? Pues el Parque Nicolás Salmerón y la Rambla, que eran 2 líneas verdes, ¿no? Eso habría que seguir haciéndolo en muchísimas más calles, y esa es nuestra propuesta también, hacer bosques galería en calles que permitan el uso. Yo os pongo un ejemplo muy sencillo para la gente. No hace falta que vaya en coche, se coge una bicicleta y se va por una calle. Cuando pasa por una calle sin sombra, es insoportable, y en cuanto entra en un espacio que tiene una mínima vegetación, ha cambiado la temperatura 10-12 grados. Y además todo el mundo va buscando siempre la sombra. ¿Qué hemos hecho en el paseo? Nos hemos gastado una millonada en poner unos toldos, cuando si dejáramos crecer un poquito los ficus hacia el centro tendríamos una sombra mucho más agradable y mucho más barata. Ya que estamos en el centro, la situación del centro, se habla mucho de peatonalización. El Ayuntamiento de Almería tenía una serie de planes, pero ha ido saltando. Ahora vamos aquí, que hacemos una especie de parche. Desde el Partido Socialista, para el casco histórico, para el casco antiguo, ¿cuáles serían las medidas fundamentales? ¿Peatonalizar todo? ¿Cómo lo ponéis? ¿Qué propuesta ponéis? Vamos a ver, tenemos un horizonte a nivel mundial. En el año 2050 prácticamente los coches van a prácticamente desaparecer. Va a haber otro tipo de transporte diferente. Y el tema de los combustibles fósiles también. Entonces, tenemos que generar y adaptar nuestras ciudades a esa nueva situación. La peatonalización es algo que se viene haciendo en algunos sitios, en muchos sitios de España, con muchísimo éxito. Porque al final la gente descubre que está recuperando el espacio público, que lo hemos vendido durante todo el siglo pasado al coche, hemos metido el coche con calzador en todos los lados, y al final no es tan imprescindible ni tan importante. Lo que pasa es que esa peatonalización hay que ir acompañándola de otras medidas, de un tráfico por los alrededores, de un transporte público disuasorio y eficiente, de unos aparcamientos en la periferia que permitan dejar el coche efectivamente, ir andando. De esa carretera de ronda, vuelvo a repetir, que desbloquee y que descongestione el tráfico obligatorio actualmente por el centro. AL30, ¿no? Es lo que AL30. AL30, es lo que había dicho efectivamente. Me venía a la cabeza la AL30. La AL30 a semejanza de la M30. La M30, la M40 de Madrid. Efectivamente. O sea, Sevilla, la S30. Entonces, no es simplemente peatonalizar por peatonalizar, hay que cambiar el pavimento de las calles, hay que meter sombra, hay que ir fomentando el comercio de proximidad, que es lo que da vida. O sea, todo eso
son una serie de medidas. No es solamente peatonalizar, quitar el tráfico y ya está. Hay que hacer más cosas, ¿no? Me imagino que todo ello iría acompañado con un plan de movilidad sostenible en la ciudad de Almería Por para supuesto. Conocer finalmente la situación en la que nos encontramos y hacia dónde Y hacia dónde vamos. Y una serie de medidores que vayan dando la eficacia de esas medidas. Nosotros proponemos, todas las actuaciones que proponemos son siempre, digamos que haciendo pruebas piloto y viendo la eficacia. Y por supuesto, con la complicidad y con la anuencia del vecindario, que es al final el que va a utilizarlo y el que le va a dar sentido a todo lo que hagamos. Viviendas, el tema de viviendas. ¿Hay que hacer más viviendas, viviendas de VPO, viviendas? ¿En qué situación nos encontramos? Almería 21, ahí está. Almería 21. Almería 21 tiene que reconvertirse en otra cosa. Almería 21 tiene que ser... La empresa, cualquiera que no te escuche, la empresa Almería 21. La empresa Almería 21, sí. De vivienda. Que más bien parece Almería 19, más que 21. Tendría que ser un elemento que no compitiera con el mercado libre, no tiene ese sentido, sino que ofreciera aquello que el mercado libre, por las exigencias del mercado, no puede dar. Por ejemplo, viviendas en alquiler, viviendas para jóvenes, viviendas para personas mayores, que además sirviera para regenerar zonas de la ciudad. ¿Qué proponemos nosotros en cuanto a nueva vivienda? Vamos a ver, hay suelo, en principio hay suelo en Almería, por ahora suficiente. El plan del 2005, la primera, aquello era irse a la Vega de allá, una colonización expansiva, pero sin ningún tipo de criterio. Entonces, hay que volver a estudiar la ciudad y hay que, más que volver a hacer vivienda nueva, yo creo que hay que rehabilitar mucha vivienda. Ahí hay un campo de trabajo muy importante y muy interesante, porque además es un sector en el cual puede mover mucha economía de pequeño comercio, de artesano, de albañil, de mucho, no grandes empresas, sí pequeñas, pero que son las que dan vida. Y ese campo de rehabilitación es súper importante, tanto de eficiencia energética como de nuevas tecnologías, como de generación de energía. Ahí hay un campo. Hay una regeneración paisajística, porque tenemos una Almería que está llena de medianeras y que hay que ir poco a poco humanizando, dulcificando y haciendo que la ciudad sea más atractiva. O sea, ese campo de rehabilitación nos parece más interesante que el campo de nueva construcción, que tiene su mercado y tiene su funcionamiento, pero que además tampoco es una presión que tengamos actualmente en el sentido de decir, no hace falta 5.000 viviendas nuevas, no hacen falta. Sí, pero se habla mucho de, por ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana, que no tenemos. Bueno, tenemos el que tenemos, muchas revisiones, muchas modificaciones, pero no se ha llevado todavía a tener un plan general. Me imagino que tener un plan general ayudaría muchísimo, porque se habla mucho de la falta de sector industrial que no tenemos en la provincia, en la capital almeriense en este caso. Pero es que hay que tener un plan general que se base en un análisis real de la situación. Y el que tenía, las modificaciones que se hicieron, yo creo que partían de un dato erróneo. Una época en la cual era expansiva, la crisis, el pelotazo del ladrillo, sí. Y entonces ahí se hizo una propuesta equivocada. Y ahora hay que volver a repensar, a analizar, a verla hacia dónde se dirige la sociedad, hacia dónde se dirige la economía, hacia dónde. Entonces a partir de ahí hacerlo. Sí, y luego tenemos un segundo problema nosotros, y es que formamos parte de una aglomeración de diferentes pueblos, de los del Bajo Andarás, que son los que están también nutriéndose de la ciudad, cumpliendo algunos servicios que aquí no hay, pero al mismo tiempo utilizando la ciudad. Entonces, habría que pensar más en esa forma global, porque un municipio no deja de ser un territorio artificial, con una linde que no tiene nada que ver con la realidad, que luego es lo que la gente usa o funciona. ¿El crecimiento de la ciudad de Almería hacia dónde entonces? ¿Hacia el norte, hacia el este, hacia el...? El crecimiento sería en completar los vacíos urbanos que existen actualmente. ¿Que ya con eso? Que ya con eso hay un montón. En regenerar las partes antiguas que sean susceptibles de poder reutilizarse, en esponjar la ciudad en algunas zonas que están muy congestionadas y habría que crear espacios libres y crear... En definitiva, en rehabilitar. Yo, más que un plan general de ordenación urbana, haría un plan general de rehabilitación urbana. Tenemos ahí un ejemplo, como ha sido el Barrio Alto. También conoces bastante bien, que eso era insufrible. Las calles estrechas, no hay ninguna dirección. Me imagino que rehabilitación total de ese barrio, ¿no? Lógicamente. Claro, ya hay un proyecto en marcha y en funcionamiento, pero tenemos el Barrio Alto, tenemos el San Cristóbal, que es una zona magnífica, o sea, es un Albaicín en potencia y que está infrautilizado. Hay que meterle mano y eso revitalizaría el centro. Es que si te fijas, digamos que Almería crea una especie de barrera psicológica en una serie de barrios que los ignora, que los abandona, que los deja por detrás,
y parece que solo se dedica a otra zona. Entonces hay que integrar todo eso y meterlo dentro de la ciudad. Y eso es lo que decía que sorprendería. Eso sería, vamos, yo estoy seguro que hay mucha gente de Almería que no ha subido nunca por ahí, no lo conoce y la primera vez que va se sorprende. Se sorprende. A partir de ahora, según el Partido Socialista, corredores verdes encima de la mesa, fundamentalmente para cohesionar lo que es la ciudad, ahorrar energía y generar fundamentalmente espacios amables y seguros. Eso es fundamental, eso es fundamental. Tenemos que recuperar la ciudad para el ciudadano. Tenemos que vivir en la ciudad. Eso, ¿se está dando a la espalda? ¿Los almerienses están a la espalda a la ciudad que tiene? No es exactamente que le den la espalda, es que es tan poco atractiva en muchos aspectos que no invita a salir. Cuando generas espacios amables e interesantes, se usan muchísimo. La Rambla es un ejemplo magnífico de funcionamiento. El paseo marítimo, ya no te quiero contar, cuando recuperas un espacio que estaba totalmente degradado, de espaldas al mar, con los edificios haciendo frontera, cuando lo regeneras y le das unas condiciones suficientes, pues se llena de vida. Ahora mismo, mañana se va a inaugurar la calle Santiago. Es un erial. Yo te lo juro que en verano no sé cómo va a ir la gente por allí. O les dan sombrillas en la feria en vez de abanicos, o si no, no va a pasear por allí ni Dios, porque es que es horroroso. Aquí alicatamos hasta el techo. Tampoco hace falta eso. Además, eso tiene unos segundos problemas de erosión, problemas de agua cuando hay lluvias. En fin, se generan muchos problemas. Hay que pensar desde un punto de vista mucho más global. Pues, Eusebio, después de todo lo que hemos contado, de cómo sería el urbanismo, en este caso, del Partido Socialista, desde Interalmería te cedemos las cámaras para que puedas dirigirte a todos los almerienses que nos están viendo en estos momentos y contarles y pedirles fundamentalmente el voto, por qué al Partido Socialista y por qué hay que ir a votar fundamentalmente el próximo día 26 de mayo. Hombre, vamos a ver, ir a votar el próximo día 26 de mayo es fundamental, porque si queremos luego tener derecho a protestar, a cambiar, a modificar o a simplemente a debatir sobre algo, lo primero que tenemos que hacer es ejercer nuestro derecho al voto. Con lo cual, lo primero y fundamental, vayan todos ustedes a votar, que se van a perder 5 minutos y van a ganar mucho. Votar al Partido Socialista, desde mi punto de vista, y evidentemente estoy dentro de la candidatura, es porque tenemos, creo, sinceramente, el único proyecto de ciudad viable. El resto de formaciones, hasta donde yo conozco, ni tienen una idea de ciudad, ni tienen una idea de hacia dónde quieren crecer o qué es lo que quieren hacer, ni tienen muchas posibilidades posiblemente de salir, no lo sé. En fin, van buscando otro tipo de intereses. Nosotros estamos aquí para hacer una ciudad mejor. Tenemos una candidata que es Adriana Valverde, que es una mujer sencilla, honesta, trabajadora. El resto de la candidatura también nos hemos metido aquí para trabajar. No hemos venido... Tenemos cada uno nuestros puestos de trabajo, nuestras profesiones, con lo cual no tenemos que vivir de esto. Hemos venido a aportar algo y si somos capaces de hacerlo, pues magnífico. Y desde ese punto de vista yo les pido a todos ustedes pues, que nos apoyen, que nos voten, que seamos capaces de hacer una nueva alcaldesa, la primera alcaldesa mujer en Almería y que construyamos entre todos una ciudad mejor. Te iba a preguntar, porque digo, pero son fotografías del momento, son las encuestas. Hemos conocido en la jornada de una encuesta de La Voz de Almería en la que daba al Partido Socialista 9 concejales, lo mismo que tiene en estos momentos, ganaría la de la derecha, en este caso el Partido Popular, que necesitaría apoyos, en este caso por Vox y por Ciudadanos. ¿Comentar algo simplemente de esa encuesta? Bueno, las encuestas son, como siempre, muy relativas. Partiendo de que en principio hablan de un 30% de indecisos, pues a partir de ahí puede salir cualquier cosa. Nuestra impresión en la calle, en el hablar día a día, en hablar con la gente, es que en principio hay una buena receptividad y si hay una buena participación, yo estoy seguro que nosotros vamos a conseguir un gran resultado. Eusebio Villanueva, candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Almería, muchísimas gracias por tu presencia. Sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería. Yo siempre que viene por primera vez, que es la primera vez que estás con nosotros en la entrevista, siempre emplazo mes y algo. Muy bien. Después, estés en el gobierno o estés en la oposición, las puertas abiertas para contarle a todo el almeriense el trabajo y ese magnífico proyecto que tenéis encima. Pues aquí me tendréis para lo que queráis. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista electoral. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.